Hola, ¿qué tal, futuros guardias urbanos? Bueno, voy a hacer un vídeo de prueba para mí, porque me puede servir para estudiar y me puede ir muy bien para ir recordando datos siempre que pueda, para dejar el vídeo abierto y escucharlo. La temática, pues cultura general. ¿Qué he extraído? Barcelona 2018, pero las preguntas están actualizadas a día de hoy, ¿vale? Bueno, no me voy a demorar más y voy a empezar. ¿Quién es el actual secretario de la ONU? Antonio Guterres. Vamos a la siguiente pregunta. La ciudad más poblada del mundo es... diría que Nueva Delhi, pero es... Hay pregunta de la ciudad más poblada, el área metropolitana, y me suelo hacer bastante un lío normalmente. Creo que también Nueva Delhi es la que tiene más poluciones. Creo. L'Hospital de Santa Creu y Santa Pau es del estilo... voy a poner modernista. No soy de Barcelona. A lo mejor no tiene ni un estilo en particular. Bueno, más que nada porque... Bueno, voy a tirar para atrás. Os comento. Más que nada porque el románic es un estilo muy antiguo. El renacentista también es bastante antiguo y entonces pues he tirado por modernista, pero era entre modernista uno tiene un estilo en particular. ¿Cuál es el precio? Sí, en un futuro haremos estilos y haremos arte. Que, bueno, enseñando también se aprende y escuchando mis vídeos a mí mismo también voy a aprender. ¿Quién es el actual presidente del Banco Mundial? David Malpass. Esta me la sé. La directora es Kristalina Georgieva y luego creo que del Banco Central Europeo era Christine Lagarde. Vale, ¿dónde está ubicado el Museo de la Guardia Urbana? Esta me la sé de memoria. Hace tiempo que no hago este test, alguna voy a fallar, alguna que otra seguro. Esto es Primera Guerra Mundial de calle. Segunda, perdón, Guerra Mundial de calle. Vale. A ver, un segundo. Bueno, es más que nada para ver qué puse en las observaciones del profesor. Vale, bueno, Guerra de la Independencia, como datos así interesantes, Napoleón Bonaparte colocó como rey de España a Josep Bonaparte. Guerra Civil Española duró entre el 1936 y el 1939 y la Primera Guerra Mundial del 1914 al 1918. Bueno, vamos a continuar. El país más extenso en superficie del mundo es Rusia. Y diría que el segundo sería Brasil. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero primero lo tengo claro. La última comarca es el Moianés. Moianés, ¿qué capital tiene? Lo voy a buscar en un segundo. Y así ya lo tengo. Capital, Moyá. Vale. Muy bien. El presidente del Parlamento Europeo es David Sassoli. Muy bien. Bueno, si queréis os dejo aquí, por si queréis hacer pantallazo, tema de Europa, gente interesante, menos el cap negociació de la Unión Europea del Brexit, lo voy a quitar en un futuro. Bueno, importantes, Ursula von der Leyen, la que os he comentado antes, Christine Lagarde, Charles Michel del Consejo Europeo, no confundir Consejo Europeo con Comisión Europea, y presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y el vicepresidente Josep Borrell, que os quede, ¿vale? Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli. Bueno, este ya os lo podéis olvidar, al Michael Barnier. Después, ha pasado hace 4 días prácticamente, por tanto, importante. Pascal Donohoe. Este hombre, que es de Irlanda, que es primer ministro de Hacienda y Gastos Públicos, le ganó la partida a Nadia Calviño, vicepresidenta de España.
que, bueno, pues fue un golpe duro porque Nadia Calviño estaba entre las favoritas, pero bueno, pues no pudo ser. Los copríncipes de Andorra son, esta me la sé de memoria, el bisbe d'Urgell y el presidente de la República Francesa. Quedaos con esto, no quiero que... No hace falta más. Bueno, esta es muy fácil. Vale. Igualdad de género, 8M, lo tenemos muy inculcado ahora en nuestra sociedad. El primer emperador de la Barsino romana. Es que se nota, que no soy de Barcelona. Augusto. Muy bien. El Concorde fue un avión supersónico. Esta me la sé de memoria. Vale. Bueno, aquí he dejado antes una pregunta como marcada, pero bueno, no pasa nada. Tablas periódicas. Esto soy bastante malo. Carboni, no sé si es C o K. Voy a probar. O Calci, no sé. Calci. Bueno, tabla periódica. Apuntaos. Bueno, memorizaosla. Poco a poco estoy viendo que más o menos salen los mismos patrones y voy a apuntarme los elementos que más van saliendo. Y luego, cosas importantes. Esto... Bueno, en realidad, un poco de todo, pero ahora mismo me interesa que os memoricéis esto. Vinagre, etanol, fórmulas químicas. Agua oxigenada, lejía, amoníaco, ozón, ácido sulfúrico, salfumán y sal, que también se llama clorur de sodio. Y salfumán ácido clorhídrico. Os lo digo porque tienden a salir y preguntas como esta. Y nada, pues... Bueno, me salió una por el estilo la semana pasada, que hice unas oposiciones. Bueno, dentro de poco cumpliré un año que estoy estudiando para oposiciones. La ciudad más importante de Cataluña romana fue Tarraco. Tarraco, muy importante. Tiene un anfiteatro que es muy, muy, muy bonito. El nombre de habitantes a Barcelona, el número de habitantes en Barcelona, yo diría que 1.900.000. Vaya, pues 1.600.000. Bueno. La hectárea equival a... Bueno, esta la hice en otro test. Bueno, es una pregunta recurrente que suele salir. Si no es en el de Barcelona, os saldrá en alguna otra. Me suena. A lo mejor es lo que el viento se llevó. No, sí o sí. ¿Vale? Pensad que estoy acertando muchas porque este test a lo mejor lo hice hace 3 o 4 meses. Y entonces la anterior seguramente la hubiera fallado. Vale, esta es muy fácil. El mejor director es Bong Joon-ho. Y la mejor película fue Parásitos. Bueno, a ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí, Oscars 2020. Mejor película. La película de Parásitos consiguió Oscar a mejor película y mejor película de habla no inglesa. Es la primera película que ha conseguido algo así. El director, el Bong Joon-ho. El mejor actor, Joaquin Phoenix, para la película del Joker. Y el mejor actor secundario, Brad Pitt. Creo que hizo alguna de Tarantino. No me acuerdo ahora cómo se llamaba la película. Bueno, cositas que nos tenemos que aprender, ¿no? Bueno, La nit estelada es de Van Gogh. Chica a la finestra creo que es de Dalí. Y el carnaval d'Arlequí bueno, Pablo Picasso es las señoretas d'Aviñó, pero bueno, vamos a ver el carnaval d'Arlequí. Joan Miró, vale. Se nota, que no soy de Barcelona. Bueno, no pasa nada. Bueno, en un futuro estudiaremos
los cuadros desde las épocas más antiguas hasta lo más moderno, ¿vale? Pero bueno, de momento quedarnos con esto, estas pequeñas cositas y nada, si os queréis poner mi idea es ponérmelo para mí mismo, ir escuchando y mira, si en un futuro ayuda a alguien esto, pues mejor que mejor. La insulina se produce al páncreas. Sí. Y regula el azúcar. Y al fetge estaba la bilis. Por si. Asia. Hay personas que les he hecho este test y que he visto hacer este test y me han puesto como continente Orient Mitja. Pero bueno, sé que puede liar, Bueno, lo que pasa por allá es... Bueno, yo no tengo muy controlado lo que hay en África y Asia y es... Bueno, en esa línea, mejor dicho, y suelo confundir. Bueno, no se puede ser bueno en todo, ¿no? ¿Cuál es el estado más pequeño del mundo mesurado en superficie total? Fácil, el Vaticano. El segundo más pequeño ya no lo sé, pero el más pequeño es el Vaticano. Apolo 11, creo yo. Creo que Collins fue el segundo que pisó la luna. O el que se quedó en la nave. Armstrong y Aldrin. Y había un tal Collins. ¿De qué me suena Collins? No lo sé ahora. A ver si pongo espacio. Si no será alguna paranoia mía. Michael Collins, astronauta, de los 14 astronautas, voló en 12 ocasiones. Yo creo que fue el que se quedó en la nave. Joder, y voló muchas veces, veo este hombre. Bueno, vamos a continuar. Más cosas de Barcelona. Yo esta la voy a probar, pero como respuesta un poco al azar. Lo mismo, voy a poner el Raval porque es que no me conozco Barcelona. Si fuese a hacer los test de Barcelona, sí que me miraría mucho tema de museos, partido político, que bueno, en un futuro comentaré, ¿no? Museos, partido político, río, playas nudistas, playas para perros, cosas así. Va bien tener una plantilla. Bueno, vamos a continuar. Esto es una hemeroteca, creo yo. Una colección de revistas, creo que es una hemeroteca, muy bien. Vale, muy bien. Y aquí una pinanoteca es colecciones pictóricas. Filmoteca, de conservación del cine. Y enoteca, restaurante donde se comercializa el vino. Muy bien. Vale, el Premio Nobel de la Paz 2019. ¿Quién se lo ha llevado? Creo que fue este. De Etiopía. Creo que fue. Bueno, fue importante para Paz de Etiopía, pero no me preguntéis más datos. Ya. Es que ya no me acuerdo muy bien. Los premios Nobel se hacían en Suiza y el de la Paz se hacía en Noruega, como dato a tener en cuenta. Bueno, 100 años del nacimiento de... No lo sé. He descartado estos dos y el Wells no sé quién es. Vaya. Muy bien. Bueno, Asimov, escritor también. Escritor del libro Yo Robot, Asimov. La actual gobernadora del Canadá, creo que era Judith Payet. Muy bien, Jaume. ¿Cuál es la capital de Siria? Damasco. Creo, sí. Había una pregunta muy buena que era ¿cómo se llamaba la antigua... ¿Cómo se llama ahora el país donde estaba Persia? Y creo que era Irán. Y bueno, es una curiosidad que os comento y que puede salir a vuestros tests.
Los primeros comicios de mujeres que pudieron votar fue muy temprano. Creo que... ¿podría ser aquí? Es que recuerdo que fue muy temprano. Vale. Bueno, seguramente... Tengo que volver a mirar historia. Imagino que al 33 había la Segunda República y bueno, ya sabéis cómo fue todo, ¿no? Golpe de Estado y bueno, pasamos a la Guerra Civil del 36 al 39 y dictadura hasta el que murió Franco. Al principio, yo os lo comento, don Juan Carlos fue rey. Bueno, fue un dictador. Y luego, pues bueno, se firmó la Constitución y pasamos de tener dictadura a una monarquía parlamentaria. Vale, bueno, vamos a seguir. ¿Quién ha ganado el Premio Cervantes 2019? Joan Margarit, el 2020 no lo sé. Recuerdo que el Joan Margarit había ganado todo tipo de premios. Y el Cervantes era el más importante de la literatura española, si no me equivoco. A ver si me sale el ganador aquí. No, de momento tenemos el 2019, por tanto nos quedamos con Joan Margarit. Vale. ¿Quién ha ganado el premio Princesa de Asturias de las Artes 2019? Creo que ahora... Bueno, este es el de las artes. Creo que era este hombre. A ver si me salen apuntes. Ah, bueno, ahora hay otro... Bueno, el 2020 es otra persona. Recordemos que quien da el premio antes Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias, es la infanta Leonor. Bueno, pues el 2020, John Williams, ¿vale? Premio Princesa de Asturias 2020, John Williams. ¿Qué gran empresa está implicada en el escándalo, bueno, en este escándalo, que en castellano sería jaleo, creo yo? ¿Google? No lo sé. Facebook. Vale. Bueno, 2018 ya no saldrá, no os preocupéis. Hedy Lamar, a lo mejor. Muy bien. Bueno. Esta es una, creo que es actual escritora, Emilia Pardo. Creo que hizo, no sé qué libro, bueno, no lo sé ahora, pero creo que es escritora actual que está viviendo. No estoy seguro. Pero bueno, estamos hablando de feminismo, ¿vale? Y Simone de Beauvoir era una escritora feminista. Y el segundo sexo era un libro feminista. Y creo bastante al 100% que era Simone de Beauvoir. Y bueno, recordad estas dos cositas. Recordad que Simone de Beauvoir y Emilia Pardo son escritoras feministas. Bueno, aquí está, yo ya no la sé, bueno, creo que es una crack esta mujer del badminton, creo bastante que es una crack. Me he dado por vencido muy rápidamente y la podría haber enderezado. ¿Quién presidió el Parlamento de Cataluña? Bueno, Carme Forcadell. Carme Forcadell, que recordemos, está a la prisión después de los hechos pasados al octubre del 2017. Ahora es Roger Torrent, el presidente, y hace nada le hicieron espionaje al móvil. No lo sé, no tengo ni idea. Alcaldesa de París, bueno, vale. Jane Goodall.
Jane Goodall. Puede salir, puede salir. Pregunta a tener en cuenta. Para que al próximo test voy a poner un test de cultura general a secas. En plan general. Premio Goya 2020. Pedro Almodóvar. Para la Dolor y Gloria se llama la película. Vale, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. Actriz española que ha ganado un Oscar. Penélope Cruz. Importante esta. Vale. Bueno, Open Arms es esta. A ver si tengo la... me gustaría haberos dicho de qué se ocupaban las otras ONGs. Pero solo me sé Open Arms. Esta no me la sé. No me preguntéis de Barcelona, que es que no tengo ni idea. Alguna vez tenía que acertar, pero... Mejor actriz, Renée Zellweger. ¿Cómo se llama el último? Creo que es esta. A ver qué tal. Muy bien. Tony Gaudí, que recordemos que murió porque le atropelló un tranvía. No sé. Ha salido en preguntas. Y bueno, sin más no, es un hecho curioso. El puente colgante de viandantes más largo del mundo se inauguró al agosto del 2... ¡Ah! Suiza. Tengo unos apuntes... Tengo unos apuntes muy buenos sobre todo, sobre arte, pero y arquitectura. Y está este puente. Un día de estos os lo voy a enseñar, que me irá muy bien para ponerlo como audio y en lista de reproducción. Bueno, vamos a continuar. El desierto más seco del planeta creo que era este. A lo mejor es el de Australia. Vale, bueno, pues... test de Barcelona 2018, actualizado al 2020 hecho. Espero que os haya servido mi guía. Voy a poner más test, voy a poner más apuntes, voy a poner más explicaciones. Bueno, este es un vídeo de prueba y yo lo hago para mí mismo, para aprender por mi cuenta. Y nada más. Espero que aprobáis algún día, igual que llevo un año estudiando. Espero aprobar yo. De momento sí que ha salido mi nombre a la palestra, ¿no? Sale el nombre de Jaume. Pero bueno, de momento prefiero mantener mi cara anónima. Y nada más. Espero que os vaya muy bien a todos. Un saludo.